En la cultura o la sociedad en Israel, en el tiempo que le tocó vivir al profeta Elías, había un caos tremendo en el área espiritual. Ellos habían abandonado la verdadera adoración al Dios verdadero y habían venido y adorado ídolos. Y esta cultura se imprimía desde el gobierno de Jezabel y Acab, que eran las que venían y proponían a Israel una nueva religión en base a los dioses paganos. Y eso provocó muchas cosas que afectaron a Israel. O sea que había un caos en realidad en esa sociedad y en esa cultura. Ahí es donde le tocó vivir a Elías y experimentar cosas que le afectaron mucho en su vida, de tal manera que hubo desaliento y desánimo y ya no quería más vivir para el Señor ni él mismo. Así que esta noche vamos a estar viendo una parte de la historia de Elías y cómo él enfrentó esas situaciones o circunstancias que le afectaron enormemente en su vida y que deseó morirse en algún momento, y que nos sirva a nosotros para ver qué es lo que podemos hacer, cómo él enfrentó esos desafíos y salió adelante con la ayuda del Señor. De eso vamos a estar hablando en los próximos minutos y me gustaría que me acompañaran en una oración para que Dios nos guíe en este tiempo. Amado Dios que está en el cielo, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de reunirnos como iglesia y poder compartir su palabra, Dios. En esta noche, Dios, yo le pido que nos guíe en este tiempo a través de su Espíritu Santo y que sea su Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones y nuestro entendimiento para saber cómo lidiar en los momentos que nos afectan y que producen desánimo y desaliento en nuestras vidas. Le pido que nos guíe en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar leyendo unos versos que están en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 18. Y vamos a estar hablando de ello en algunas porciones y tomando algunos puntos importantes de cada porción. Y el primer punto que vamos a ver en esta ocasión es que todos estamos expuestos a vivir circunstancias complicadas. Veamos lo que le pasó a Elías en Primera de Reyes 19 del 1 al 2. Acab dice que dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La semana pasada o todas las otras charlas que han habido han estado hablando de estos dos personajes siniestros en realidad, ¿verdad? Es Acab, un rey, y su esposa Jezabel. Estas personas realmente contribuyeron a que la maldad se extendiera en Israel. Y acá en este momento, Acab, el rey, le estaba diciendo a su esposa Jezabel que Elías había hecho algo extraordinario, pero a la vez malo para ellos, porque había hecho que Dios mandara fuego para que consumiera un holocausto, y al mismo tiempo, después de que Dios hizo ese milagro, vino Elías y ejecutó a 800 sacerdotes de Baal y de Astoret, y eso provocó la ira de Jezabel, porque prácticamente estos sacerdotes eran como sus empleados y se los mató a todos Elías, o sea, se los voló a todos, y eso provocó entonces la ira de ella, a tal punto que en estos pasajes dice que lo iba a matar. O sea que Elías fue amenazado de muerte. Y claro, si alguien es amenazado de muerte, eso a cualquiera lo pone a temblar. Lo puso a temblar a Elías. Tal vez a ustedes y a mí no estamos amenazados de muerte, pero también
podemos experimentar algún otro tipo de amenazas, como por ejemplo problemas financieros, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con cosas como fracasos en los negocios o los emprendimientos, o ustedes jóvenes ahí que están estudiando, fracaso en sus estudios, o problemas de vida espiritual. Tal vez esas sean las amenazas. Sin embargo, estas amenazas siempre producen una presión en nuestras vidas hasta el punto que nos pueden llevar al desaliento y al desánimo. Y eso fue lo que ocurrió con Elías. Veamos lo que pasó con Elías en Primera de Reyes 19, del 3 al 4. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Claro, bajo la amenaza de muerte, pues cualquiera se pone de esa manera, cualquierita. Pero quisiera que entendiéramos un poco qué es el desaliento. El desaliento se define como un decaimiento del ánimo, desfallecimiento de las fuerzas. Es un estado emocional complejo. Implica la pérdida de motivación, confianza, la esperanza, entusiasmo. Y puede provocar miedo, ansiedad, confusión, tristeza y deseo de morir. Eso fue lo que experimentó Elías. Y es interesante con relación a Elías porque ¿saben lo que significa el nombre Elías? Significa: el Señor es mi Dios. Es mi Dios, el Señor es mi Dios. Pero este hombre en realidad estaba desesperado porque lo habían amenazado de muerte. Y como les digo, cualquiera se puede poner en esta situación. Sin embargo, este hombre que había hecho cosas importantes e interesantes. Primero, recuerdan cuando se secó el río en Kerit, ¿verdad? Ahí los cuervos lo alimentaron. Luego él viene y se fue y multiplicó la harina y el agua a la viuda de Sarepta. El niño se murió y él lo resucitó. Y luego en el Monte Carmelo viene, hace el milagro, logra que Dios haga el milagro de consumir el holocausto y elimina a 800 profetas. Este hombre que hizo todo eso, que fue el medio que Dios usó para hacer todo esto, hoy ese hombre estaba huyendo y deseando morirse. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? Cualquiera podría decir que los cristianos no padecen de depresión. Los cristianos no se desaniman, los cristianos no se desalientan, pero eso no es cierto. Cualquiera de ustedes y yo podemos estar expuestos a una situación de desánimo y de desaliento como lo experimentó Elías. Y en realidad somos seres humanos propensos a ser afectados por cualquier situación, por cualquier circunstancia que sea fuerte. Y eso afecta a nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. En este punto Elías dice que deseaba morirse. Señor, mátame. Ahora aquí no entiendo un poco. Elías quiere morirse porque lo quieren matar. Entonces no le hubiera dicho a Jezabel: vení, mátame. Pero no, era una situación provocada por su estado de ánimo, por su estado emocional. Y eso nos afecta, así como lo estaba afectando a Elías. No sé si alguna vez ustedes han estado en una situación donde han deseado morirse. Bueno, yo no he estado en situaciones tan complicadas como esa que he deseado morirme, ¿verdad? Aunque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Estar con el Señor es muchísimo mejor que estar en este mundo. Pero, ¿saben qué? El Señor no escuchó la petición de Elías. No la escuchó. Eso quiere decir que muchas veces Dios o no contestó realmente la oración de Elías.
Y muchas veces Dios no contesta algunas oraciones. En este caso, Elías no murió. ¿Sabían ustedes que Elías fue levantado en un torbellino y el Señor se lo llevó vivo? No murió. Me imagino que cuando iba por allá por las nubes decía, qué buena onda yo que quería morirme. Y el Señor se lo llevó, ¿verdad? Pero fíjense bien, Dios no dejó solo a Elías en los momentos difíciles que él experimentaba. Dios no lo dejó solo, en realidad. Eso quiere decir que Dios nunca nos va a dejar solo. Si tú eres un hijo de Dios, Dios no te va a dejar solo, nunca. Dice en Primera de Reyes 19 del 5 al 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Wow, es impresionante lo que pasa acá. Dios proveyendo. Y volviéndose, dice el 7, el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Saben que el Señor le dio una cobertura total a Elías? Y usé este término de cobertura total en relación a los seguros, porque yo vendo seguros. ¿Quieren cobertura total? Algunos que van a Estados Unidos unos días y cuando vienen aquí a Honduras, ¿verdad? Y piden un seguro y dicen, quiero un seguro con full cover. ¿Qué va? Cobertura total. Dios le dio cobertura total a Elías. Fíjense bien. Primero le envió un ángel. Eso es lo que dice el versículo 5. Dice que, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó. Yo no sé si en alguna circunstancia que ustedes están pasando, Dios va a mandar un ángel. Lo único que sé es lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no sé. Eso es lo que dice el pasaje. El Señor le mandó un ángel a Elías y lo tocó. Le digo, papá, mira, levántate y come. Cuando estamos en circunstancias de desaliento y desánimo, hasta perdemos el apetito. Y en esta fórmula que Dios le está dando, le provee alimento. Pero también dice que le dio descanso. En este pasaje dice que el Señor le permitió que él descansara. Dice que se quedó dormido. Cuando tú estás cansado, debes descansar. Muchas veces cuando estamos en situaciones complicadas, perdemos el apetito, perdemos el sueño. Y eso es horrible, no poder dormir. Yo he padecido de eso. En algunas ocasiones he padecido de eso. No poder dormir es horrible. Le dio descanso. Y fíjense que hay un pasaje en Mateo 11:28 donde el Señor nos invita cuando estamos cansados y cargados. Dice acá, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esa es una invitación para todos ustedes. Si en algún momento se sienten así de cansados, agotados, que ya no pueden más, vengan al Señor. Lo que pasa es que esta invitación a veces la ignoramos y la hacemos a un lado. Y entonces preferimos hacer algunas cosas que tal vez no nos van a servir para salir de una situación como esa. Como decía también, le proveyó alimento. Y eso me recuerda a un pasaje de Filipenses cuando dice, 4:19, cuando dice, así que mi Dios suplirá todo lo que nos falta. Si estás pasando una situación, no se te olvide que Dios va a suplir alimento, vestuario,
techo, etcétera, etcétera, porque Él lo promete. En Mateo 6:33 dice que Él sabe de qué cosas tener necesidad mucho más antes de que tú se las pidas. Y eso es importante que lo tengamos presente. También le dio nuevas fuerzas para continuar. Nuevas fuerzas. Y cuando ustedes y yo desfallecemos, debemos ir ante el Señor, porque es el único que nos provee las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. De lo contrario, no podemos nosotros solos. Y eso me recuerda también un pasaje de Isaías 40, del 20 al 31, que dice: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso fue lo que Dios hizo con Elías. Le dio nuevas fuerzas para continuar, para que pudiera seguir adelante con su vida. Porque la vida no termina en las circunstancias. Bueno, algunas veces sí, pero no siempre termina con las circunstancias que estamos pasando. Dios no dejó a Elías solo, y lo más seguro que tampoco te va a dejar a ti cuando estás pasando por circunstancias difíciles. Hay otro pasaje que no está ahí, que dice en Isaías 41:13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Óigame, qué lindo el Señor. Hey, no temas, yo te ayudo. ¿En qué rollo estás? ¿En qué situación estás? ¿En qué complicación estás? ¿De qué dificultad estás? ¿Sabes qué? No temas, te dice el Señor, yo te ayudo. ¿Creen eso? Lo que pasa es que a veces, solo como que le escuchaba, así la Biblia dice así. La Biblia es para vivirla, para vivirla. Y no digamos otros pasajes como Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son promesas del Señor que nos fortalecen, que nos dan fuerza para seguir adelante, porque como seres humanos nos derribamos fácilmente con cualquier cosa. Y con cualquier cosa, ¿verdad? Porque a veces cuando yo tengo consejería, me plantean tal vez una situación que en mi mente yo digo, pero esto no es tan difícil, pero para mí, pero para esa persona sí, se está muriendo, ¿verdad? Y para mí no. Yo aprendo de eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando un estudiante va a un examen, que no sea porque no haya estudiado, sino que se siente inseguro, porque si no has estudiado, que te aterricen, ¿verdad? Que te pongan 0. Como en una ocasión en la universidad, un estudiante llegó y no sabía mucho sobre el examen que le habían puesto. Y se le ocurrió algo, ¿verdad? Toda la hoja puso un salvavidas, ¿verdad? Y entonces le dice al maestro: licenciado, usted es mi salvaduche, le dice. Entonces el maestro revisó el examen y le puso 0. Entonces aquí va tu salvaduche, 0 calificación, ¿verdad? Porque en realidad cuando fracasamos por nuestra propia ignorancia o por nuestra propia incapacidad de hacer las cosas bien, pues lo merecemos, ¿verdad? Pero cuando las circunstancias, como en el caso de Elías, que estaba haciendo las cosas bien y que se lo querían volar, pues realmente ahí es donde el Señor actúa y entonces el Señor viene y ayuda a Elías en todo este problema. Pero a pesar de lo que estaba sucediendo, en realidad Elías todavía
no entendía el proceso en que Dios quería hacer con él, y lo primero que hace es meterse en una cueva. Ya estaba en un proceso que Dios había iniciado, porque en la angustia a veces buscamos refugio en lugares equivocados. Buscamos refugio en lugares equivocados. Primera de Reyes 19, del 9 al 14 dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Tal vez esa es una buena pregunta del Señor para cada uno de ustedes. Si están metidos en una cueva, el Señor les pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, hijo? El 10 dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal afuera, salgamos de esa cueva, porque esa cueva es tenebrosa. Conozco un hermano que durante la pandemia perdió a su amada esposa. Él cayó en una depresión terrible. Un día me llamaron sus hijos a que fuera a donde él, a orar por él, y yo fui. Y con un poquito de temor, porque él no dejaba que nadie entrara a su cuarto. Su cuarto estaba en oscuras. No se había bañado muchos días. Había perdido su razón para vivir, su motivo para vivir. Y Dios permitió pues que estuviéramos platicando con él, y fue tremendo, porque él me decía: ¿cuál es mi razón de vivir? Y yo le decía: bueno, el Señor es tu razón de vivir. Pero él decía: no, después del Señor la razón más grande era mi esposa, y se ha ido. Y era terrible. Yo lidiar con esta cosa no es tan fácil. Pero en realidad él permitió que yo orara por él, y lo visité varias veces durante mucho tiempo, meses, ¿verdad? No fue a la siguiente semana, pero Dios lo sacó de ese cuarto oscuro, de esa cueva. Porque muchas veces cuando estamos en situaciones complicadas que nos provocan desaliento y desánimo, queremos meternos a esa cueva y no saber de nadie, aislarnos y quedarnos ahí solos hasta morirnos. Elías deseaba eso. Pero el Señor le dijo: sal de ahí, sal de ahí. Dice el versículo 11, entonces, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Dice que salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente el Señor diciéndole. El Señor te habla de esa manera. ¿Qué estás haciendo en esa cueva? Salí de allí. Versículo 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Algunas veces nos metemos en las cuevas queriendo escapar de las circunstancias, y más bien esto se vuelve complicado. Pero cualquier creyente puede caer en una situación como esta, de desánimo y desaliento, y entrar en una depresión severa, ¿verdad? Y yo conozco algunos otros casos. Conozco el caso de una hermana que pasaba días encerrada en su casa y no salía. Le hablaban y no contestaba. Gracias al Señor, también Dios la sacó de esa situación.
fue Dios. Ella visitó psiquiatras, psicólogos y no funcionaba nada. Claro, hay algunas cosas de la depresión o cuando nos estamos desalentados y desanimados que pueden ser producto de una condición química en nuestro cuerpo. Hay que hacerse exámenes, hay que ir donde el médico para ver qué le dice. A lo mejor su serotonina la tiene baja o está anémico o anémica. Que le hagan una transfusión de sangre ahí nomás para que se ponga pilas. Porque es necesario, ¿va? No podemos usar criterios de decir, no, qué barbaridad. Y es un creyente y un cristiano y me predica y mire cómo está. Porque a veces podemos fallar en eso. Pero es importante la cuestión de tipo clínico, de poder ver qué es lo que está pasando. Pero en este caso particular de Elías era algo que tenía que ver con lo espiritual, con algo espiritual. Y muchas veces el desaliento y el desánimo está ligado precisamente a eso, con nuestra condición espiritual. Entonces nuevamente el Señor interviene en la vida de Elías y le dice y le ordena que salga de esa cueva para encontrarse con él. Al salir de la cueva es el paso más importante que Elías debería de hacer. Ya se había sobrepuesto de su condición física, ya había comido, ya había descansado, había caminado bastantes días, 40 días y 40 noches, tenía todas las fuerzas ya. Pero faltaba algo bien importante. Cuando describe el Señor sal afuera, es que Dios llama a Elías a salir de su estado de ánimo para que vea que las cosas que él está diciendo no son tan complicadas como en realidad lo son. Pero Dios se manifiesta en esas 4 cosas como viento fuerte, terremoto, un fuego y un silencio apacible. Alguien dijo que las primeras cosas, las primeras 3 escenarios que Dios le muestra representan las tormentas que enfrentaba Elías y que cualquiera de ustedes y yo estamos enfrentando hoy. Pero en las primeras 3, Dios no estaba ahí. En ese silbo apacible, Dios se encuentra con Elías en realidad de una manera más cercana, íntima y personal. Y tras de esa experiencia, el estado de ánimo de Elías, que lo estaba llevando a una destrucción, en realidad tiene los resultados que Dios quería que se produjeran. Y le permitió a Elías sobreponerse totalmente. Y eso es lo que Dios quiere en los momentos que ustedes y yo estamos en complicaciones que nos afectan de esa manera, que nos producen desánimo y desaliento, es agarrarnos más de Dios, es buscar más al Señor. No porque el Señor esté perdido, sino de tener una relación más cercana e íntima con Él. Hace poco compartía con los líderes supervisores el pasaje de Juan 10:10. Dice que el ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. Pero el Señor dijo, pero yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Dios quiere una vida de abundancia para todos ustedes y para mí. Pero cuando estamos en una situación complicada, ahí no hay vida en abundancia. Pero Dios ya la dio. No es que la queremos ir a buscar, no, ya está dada. La vida eterna y lo que produce la vida eterna en cada uno de nosotros. Por eso es importante que si tú viniste esta noche pasando alguna circunstancia difícil en tu vida y no le haya salida para nada y piensas hacer esto y no te sale en lo absoluto nada y te estás desalentando y te estás desanimando y quieres huir y cualquier cosa de ese tipo, tú tienes que conocer al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si tú nos visitas aquí por segunda o tercera vez y todavía no has reconocido al Señor como tu único y suficiente Salvador, tienes que hacerlo porque es la solución de tu vida. Esto es importante. Esto es importante. Algunas veces
equivocadamente se dice que cuando tú recibes a Cristo tus problemas desaparecieron. Eso no es cierto. Lo que resuelve el Señor es tu eternidad. El que tú tengas vida eterna. Y ahí comienza a trabajar Dios en tu vida. Y cuando los problemas vengan, Dios estará contigo para ayudarte a salir adelante como lo hizo con Elías. Por eso es importante considerar en tu corazón a Jesucristo. Si tú no lo has recibido, yo te invito esta noche a que lo hagas. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Hace 2000 años Él vino y murió en una cruz, derramó completamente su sangre. Ustedes y yo como pecadores deberíamos estar ahí y pagar la justicia de Dios, pero no, Él tomó nuestro lugar. Él era santo, Él era puro, Él no había pecado, no pecó nunca porque Él era Dios. Y Él entonces vino y fue de una manera voluntaria a morir por cada uno de ustedes y yo. Derramó completamente su sangre, pagó el precio de nuestra deuda de pecado, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y Él dice que si tú crees eso, Él te da vida eterna. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna? Creer en Jesucristo. ¿Ya lo hiciste? Si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Es más, podemos hacerlo en esta ocasión. Ahí donde estás sentado, cierra tus ojos y yo voy a hacer una oración y tú habla de tu propio corazón y dile algo como esto. Oremos. Dile algo así como esto. Señor, reconozco delante de usted que soy un pecador y que merezco recibir su justicia, y es estar separado eternamente de usted. Pero también reconozco que su Hijo amado Jesucristo vino a morir por mí en esa cruz, derramar completamente su sangre para perdonar todos mis pecados. Esta noche yo abro mi corazón y le recibo a usted como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme y darme la vida eterna. No lo merezco, pero en su amor, usted hoy, yo lo recibo como mi Salvador personal. Gracias por salvarme. Gracias por inscribirme en el libro de la vida eterna. Se lo agradezco. Amén y amén. Si usted hizo eso, la Biblia dice en Juan 6:47, de cierto o cierto digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Vida eterna, vida eterna. Entonces cuando el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Nuevamente Elías expone su situación y le dice, he sentido un vivo celo. Y esta es la misma historia que le está repitiendo el Señor. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías entonces le expresa al Señor cómo se ha sentido, y eso es importante que ustedes y yo le expresemos a Dios cómo nos sentimos, cómo nos sentimos. O sea que ustedes y yo necesitamos orar a Dios, orarle a Dios. Y si hay algo que alguien, un personaje en la Biblia que yo he aprendido mucho es del rey David. El rey David le expresaba todo al Señor. Ahorita me viene el Salmo 51, que es una oración. Cuando él había fracasado y se sentía totalmente desanimado y desalentado, va donde el Señor en oración. Necesitamos orar sin cesar, como dice primera de Tesalonicenses 5:17. Debemos expresarle al Señor cómo nos sentimos en este momento, porque Él nos entiende y Él sabe lo que estamos pasando. Desafortunadamente muchas veces hacemos todo lo contrario. En vez de venir a Él, buscamos soluciones humanas y eso no nos sirve. Después de todo este proceso, Dios reenfoca a Elías en los propósitos de su voluntad. Y le dice en los versos 15 al 17, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco
y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, y ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces viene Dios, y una vez que ya ha trabajado con la vida de Elías, una vez que él ya ha salido de esa cueva y ha entendido que en realidad la vida tiene propósitos, tiene más propósitos de los que ustedes y yo creemos, le da una nueva misión. Y algo que ayuda en los momentos que estamos desanimados es que nos involucremos en actividades que están relacionadas con servir a otros. Porque el problema de nosotros es que nos enfocamos en nosotros mismos y no vemos las dificultades de los demás. Cuando yo platico con gente y me cuenta su vida y me digo, wow, y yo quejándome por cosas tan baratas, y estas personas tienen complicaciones enormes. Alguien se refirió a una fórmula para salir del desaliento. Él dijo 10 maneras de terminar con el desaliento o el desánimo. Y quiero darle los 10 puntos, así que van a estar toda la noche acá. No, son mentiras. El primer punto es, haz algo por alguien. Haz algo por alguien. Mira cuál es la necesidad de alguien. Eso te va a permitir concentrarte en otro y no estarte viendo retrospectivamente y viendo, pobrecito yo, ¿verdad? Pobrecito yo. El segundo paso es, haz esto 9 veces más. Concéntrate en las otras personas. Cuando tú ayudas a las personas, ¿verdad? Te das cuenta, te olvidas de lo que estás pasando. Porque el problema, al igual que Elías, es que nos concentramos más en nosotros mismos, y eso nos hace perder la noción de que para qué estamos acá. Ustedes y yo tenemos propósito por lo cual vivimos en este mundo. Y uno de los propósitos más grandes es cumplir la gran comisión. Cuando estás desanimado, dale el evangelio a alguien. Dale el evangelio a alguien. Es que hay muchas excusas que puedes decir, pero haz algo, haz algo. Miren, ustedes saben y claro, a veces no quisiera repetir las cosas, pero mi familia y yo experimentamos fuertes cosas. Hace poco estaban recordando a mi hijo José Manuel, que fue separado de nosotros, igual que mi hija Saraí. Me afectó enormemente. Y me desanimé en algún momento. Y pensé que ya las cosas no tenían sentido. Pero por ejemplo, cuando mi niño murió, José Manuel, en esa época se estaba preparando una obra que se llamaba, ya ni me acuerdo, Testigo. Y yo participé en esa obra, Testigo. Eso me ayudó enormemente. Me concentré tanto en esa obra porque era el personaje principal, que yo me olvidé de muchas cosas relacionadas con el dolor que sentía por la ausencia de mi hijo José Manuel. Igual pasó cuando fui separado de mi hija Mirna Saray. Fue en octubre. Y en octubre nosotros hacemos la conferencia de líderes. Y me fui a la conferencia de líderes. Y estando ahí, yo pude también superar mi desánimo y mi desaliento por la separación física de mis hijos. Yo no sé si ustedes han experimentado algo como eso, pero es duro. Es durísimo.
Pero ¿saben qué? Dios nos sacó de ahí. Y aquí estamos. Aquí estamos. Yo sé que un día voy a ver a mis hijos. Voy a estar con el Señor y voy a ver a mis hijos. Sé que están con el Señor. A este hermano que les contaba, yo le decía, hay algunas razones aquí en la tierra por las cuales vos debes continuar con tu vida. Una de ellas es tus hijos y tu nieta. Tenía una nieta en ese momento. Una vez que lo encontré, él me dijo, cuando vos me dijiste eso, entonces empecé a reflexionar sobre mi vida. Y yo sé que Dios usó eso para sacarme de esa cueva. Y Dios lo va a hacer así con nosotros, con cualquiera de nosotros. Después de reenfocar a Elías en los propósitos que el Señor tenía, pues también Él reafirma a Elías que en realidad él no está solo, que hay un remanente fiel en Israel todavía. En el versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías creía que solo él era el que buscaba a Dios, el que adoraba a Dios, el que defendía a Dios. No, habían 7,000 que no habían doblado ni besado a los dioses Baal, a los Baales. Esta cosa que venía repitiendo Elías de que solo él había quedado, entró en lo que es un pecado que la Biblia establece como la autoconmiseración. La autoconmiseración es venir y verse a uno mismo. Pobrecito yo, solo yo leo la Biblia, solo yo asisto a la iglesia, solo yo hago esto, solo yo, los demás no hacen. Y eso me afecta. Así estaba Elías. Pero el Señor lo reenfoca en los propósitos, pero también le dice, mira, no estás solo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Concluyo con esto. Posiblemente vivamos en una cultura en caos y que de alguna manera nos afecte, principalmente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles que provocan desaliento y desánimo. Sin embargo, con este ejemplo de Elías, podemos estar seguros que en medio de los momentos difíciles, Dios está con nosotros. Y así como estuvo con Elías, nuestro amado Salvador nunca nos dejará solos. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder conocer, Dios, lo que pasó el profeta Elías. Que aún en ese estado de desánimo, de desaliento, de una depresión, Dios, usted le ayudó a salir de ella, Dios. Gracias, Padre, porque su promesa es que usted estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias por eso, Dios. Y le pido, Padre, que si hay alguna persona acá en este momento que está pasando por una situación difícil y complicada y que le ha provocado desaliento en su vida, yo le pido, Señor, que le ayude. Porque esa es su promesa según le hemos visto, Señor. Le ruego, Señor, que ayude a todo aquel, Dios, que está en dificultades en este momento. Gracias por la clase de Dios que es usted, Dios. Le amamos, Dios. Le respetamos y lo honramos. En el nombre de Cristo. Amén.